Está grabando. Listo, tres. Listo. Bueno, buenos días, compañeros, todos los Gapsters, todos los que están presencial y todos los compañeros que están en la llamada. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés González Ugalde y bueno, yo 3 años trabajando en Gap, en lo que es tecnologías con Python, sobre todo Flask, y bueno, trabajando en el proyecto de Ray Factory. El día de hoy les traigo dos features de Python interesantes que me parecen a mí importantes aprender cómo funcionan por debajo para hacer código más limpio, hacer código más rápido y nos va a ayudar a que podamos como le puse ahí en el título, a turbocharge nuestros skills en Python. Vamos a poder ser más ágiles a la hora de hacer código. Entonces, vamos a dar inicio. Más o menos lo que vamos a estar hablando hoy, entonces, son de decoradores y generadores. Vamos a estar viendo qué son decoradores. Vamos a ver más o menos qué prerequisitos o qué se necesita saber para empezar a trabajar con decoradores. Vamos a ver algunas cosas o algunas características sobre cómo se comportan las funciones en Python, que es necesario conocer para poder trabajar en decoradores. Vamos a ver un poquito la sintaxis para ver cómo crear o trabajar con los decoradores. Y vamos a ver algunos ejemplos de uso de casos reales de cómo podríamos utilizar decoradores para dar solución a ciertos problemas. Luego vamos a pasar a lo que son los generadores. Vamos a ver qué es un generador. Vamos a ver la diferencia entre un generador y una función normal en Python y por qué deberíamos utilizar generadores. Básicamente, en qué casos nos podrían ayudar. Y al final, bueno, vamos a abrir un espacio para que cualquier pregunta que tengan me la puedan hacer y ahí vamos a ver si la contestamos. Entonces, ¿qué son decoradores en Python? Básicamente es un feature que nos ofrece Python que nos va a ayudar a crear un código que va a modificar otro código en tiempo de compilado, que es básicamente lo que se conoce como metaprogramación o metaprogramming. Y bueno, básicamente es un código se va a ver como dos funciones. Vamos a tener una función a la que le vamos a poner un decorador que va a ser otra función que le va a extender la funcionalidad o agregar cierta funcionalidad extra. Entonces, algunos prerequisitos que necesitamos saber para trabajar con estos decoradores. Primero tenemos que saber que en Python todo se comporta como un objeto. Lo que son strings, números booleanos, funciones, todo es un objeto. Y bueno, hay una analogía para poder entender esto que me gusta a mí, se llama Box Label Analogy. Básicamente, imaginemos que tenemos una variable y le asignamos 15. Eso lo podemos ver entonces como 15 sería nuestro objeto que tendríamos dentro de una caja y a esa caja le ponemos una etiqueta que sería X, nuestra variable. Si por ejemplo creamos 3 variables con 15, vamos a tener exactamente el mismo objeto, 15, dentro de esa caja con las tres etiquetas X, Y, Z. La caja vendría siendo la dirección de memoria y eso más o menos se vería así, como en este ejemplo. Si tuviéramos dos variables con un string spam y imprimimos el ID es una función en Python que nos permite ver, nos imprime la dirección de memoria. Si le imprimimos el ID a esas dos variables, vamos a ver que tienen exactamente la misma dirección en memoria. Y esto es básicamente cómo se comportan los objetos inmutables en Python. Y porque en Python tenemos objetos mutables e inmutables. Entonces, más o menos esa es la lista de lo que vendría a ser las clases que son inmutables, inmutables.
Los objetos que son mutables, como por ejemplo las listas, si nosotros creáramos, como en este ejemplo, dos listas que tuvieran exactamente el mismo contenido y les imprimiéramos el ID, van a tener una dirección de memoria diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que si modificamos una lista, por ejemplo, un índice, va a mantener la dirección de memoria, va a modificar la dirección de memoria directamente. Si modificáramos por ejemplo, le pusiéramos otro string, eso va a hacer otra dirección de memoria totalmente distinta. No sé si por ahí está claro, más o menos. No, no se modificaría. Sí, sí, pero digamos, cuando usted le pone otro string o lo que sea, lo que va a hacer es Andrés, sí, exacto. ¿podría Bueno, repetir la la pregunta? pregunta, sí, lo que preguntan es, perdón, lo que preguntan es que cómo pueden hacer para que esa dirección en memoria no se comparta. Por ejemplo, si yo cambiara A, lo que me preguntan es, si yo cambiara A, eso significa que también me va a modificar B. Básicamente eso no sucede con objetos inmutables en Python. Con un objeto mutable sí sucedería eso. Por ejemplo, si yo tuviera una lista, eh, por ejemplo, yo a A le hago una lista de 3 números, 1, 2, 3, y a B la hago igual a A, ahí sí va a ser la referencia a memoria. B apuntaría a la dirección de memoria de A, y si yo modifico A, ahí en ese caso sí me modificaría B también. Entonces es como la diferencia entre objetos mutables e inmutables. No sé si queda claro. ¿Qué sucede en la concatenación de strings, por ejemplo? Crea una dirección de memoria totalmente nueva. Ok, perfecto. Uh-huh. Gracias. Eso sucede con objetos inmutables. Por ejemplo, si tuviéramos una lista y esa lista la enviamos como parámetro a una función y esa función modifica esa lista, la vamos a modificar en memoria, o sea, va a modificar el parámetro que le enviamos a esa lista también. Entonces, de hecho, eso es algo que hay que tener cuidado en Python con las listas. Si queremos enviar una lista a una función y que no se modifique la original, tenemos que hacer una copia. Y por eso hay, Python nos permite hacer copias de listas, que básicamente lo que hace es hacer un espacio en memoria diferente para que no se modifique el original. No sé si quedó claro. Está ahí todo bien. Ok, entonces, en Python las funciones son ciudadanos de primera clase. ¿Eso qué quiere decir? Que como todo en Python es un objeto y las funciones son objetos también, podemos enviar funciones como parámetros. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una función mensaje que recibe un parámetro y lo imprime, nosotros podemos hacer una variable mensaje2 que apunte a esa función y básicamente lo que va a hacer es que que compartan la misma dirección de memoria y ahora podemos utilizar mensaje2 como esa función. Eso es importante saberlo porque ya más adelante vamos a ver que es esencial en el uso de decoradores. Okay. Bueno, también como son ciudadanos de primera clase, por ejemplo, podemos tener funciones dentro de funciones y esas funciones que están dentro de esas funciones pueden almacenar el estado de los parámetros de la función padre. Básicamente un closure, exactamente. Ok. No sé si está ahí todo claro. Podemos tener funciones dentro de listas también. Okay. Bueno, y enviar funciones como parámetros también. Se puede. Que es lo que básicamente se ve aquí. Si tuviéramos dos funciones, una incrementa un parámetro en uno y el otro lo decrementa, podemos tener una función que reciba otra función como parámetro y la ejecuta. Ok, está ahí todo bien. Ok. Entonces, volviendo a los decoradores, digamos que tuviera yo una función que imprime un hello world
y yo quisiera que antes de que me imprima ese Hello World me haga una línea de asteriscos y después de que imprime el Hello World me haga otra línea de asteriscos. Entonces, ya que yo puedo hacer funciones dentro de funciones y como yo puedo enviar funciones como parámetros, ¿qué se les ocurre que podría hacer yo para hacer que ese Hello World me imprima esos asteriscos arriba y abajo? Exactamente, por aquí dicen que podría mandar stars, la función stars como parámetro. Podría yo asignar la función hello igual a stars y le mando el hello como parámetro. Ok, entonces se vería algo así. Hago hello igual a stars y le mando el hello como parámetro. Y entonces la función stars me va a volver esta función wrapper. Entonces cuando yo llame hello, se va a ejecutar esa función wrapper. Entonces lo que va a hacer es imprimir los asteriscos, luego llama a la función que recibo por parámetro, que es hello, y luego me imprime los otros asteriscos. ¿Cómo? ¿Cómo la pregunta? Python permite en una instrucción llamar stars, asteriscos hello y abrir un asterisco para que ejecute el valor. Eso es sí. Sí lo permites, pero no estarías obteniendo el resultado deseado. Porque esa función se vuelve un tronco. Esa función te vuelve absolutamente nada. Entonces no le estarías pasando una función o parámetro, que es el requerimiento de la primera función stars. O sea, estarías haciendo la ejecución del método. ¿Me explico? Bueno, yo decía afuera de la función con los parámetros. Stars hello devuelve la función. Llamarlo de una vez. Sí, sí, sí. Bueno, aquí pregunta que si, digamos, sí, sí. Que si se puede hacer stars de hello y llamar a la función de una vez. Es lo que está diciendo. Sí, sí se puede hacer. Sí. Para no tener que hacer la siguiente línea que hace hello y la llama. Sí, sí se puede. Ok. Ok. Entonces, esto lo podemos representar de una esto lo podemos representar de una manera más Python. Ya Python pensó todo esto y para no tener que estar haciendo hello igual stars de hello, podemos utilizar un decorador, que básicamente esta sería la sintaxis. Usamos un arroba de stars y la ponemos arriba del hello y básicamente haría exactamente lo mismo que está aquí. ¿Ves? Por eso es importante saber como por debajo que lo que está haciendo es enviando una función como parámetro y tiene un wrapper. Andrés, y si el decorador solo lo quisiera usar en un momento específico, no siempre. Podrías poner, aquí pregunta que si quisiera usar el decorador en algunos casos, es decir, no en todos. Y podrías poner, supongo que sería una condición de algo. La podría poner dentro de la función del wrapper. Dentro del decorador podrías poner la condición si quiere que a veces se ejecute o que a veces no. Correcto, sí. Se puede enviar parámetros a un decorador. Básicamente sería una tercera función que recibe un parámetro. Y aquí puedes hacer stars y abre paréntesis y envía el parámetro. Me preguntaban que si se puede enviar parámetros en un decorador. Entonces la respuesta es sí. Básicamente sería agregar una función más antes de la función stars que reciba el parámetro. Y aquí cuando hacemos el decorador, abrimos los paréntesis y le enviamos el parámetro. Es básicamente como trabajaría. Ok. Ahora ustedes también me podrían preguntar qué pasa si la función hello tuviera parámetros. También se puede. Básicamente se vería así. A la función wrapper le ponemos el parámetro, por ejemplo, si fuera un parámetro mensaje o message, que llevaría hello, lo ponemos en el wrapper también y ya lo podría identificar. Y ahora ustedes me podrían preguntar también qué pasa si el decorador stars yo lo quisiera usar en otras funciones también y tal vez esas otras funciones tienen parámetros distintos. Sería una pregunta interesante. Sí se puede hacer también. ¿Ah?
básicamente, aquí me preguntan si cualquier función puede ser un decorador. Pues más o menos, mientras tenga esta estructura con un wrapper que vuelva a una función, sí sería. No necesariamente se tiene que llamar wrapper, puede llamarse como sea. Pero mientras devuelva una función, podría ser un decorador y que y que reciba una función como parámetro que la ejecute. Sí. Sí, exactamente. Ok, entonces con múltiples parámetros sería algo así. Nada más le ponemos un args y un keywords al wrapper. Ese args es una tupla que recibe toda la lista de, de parámetros. Entonces podríamos usar stars en diferentes funciones que tengan distinta cantidad de parámetros. Podría ser incluso sin parámetros o como sea. Ok, hasta ahí todo claro. Ok. Entonces, ¿cómo me podría a mí ayudar un decorador o en qué casos me podría ayudar un decorador? Imagínense que tuvieran un sistema que genera reportes y tienen 30, 50 funciones distintas que hacen ciertos pasos y un día llega el cliente y le dice, necesito que me generen un log por cada función del sistema que genera reportes. Entonces uno podría quebrarse la cabeza e ir por cada función agregando ahí que agregue un log, o podríamos hacer un decorador que simplemente reciba la función como parámetro y le hacemos el log antes de que la ejecute y nada más le ponemos el decorador a las 30, 50 funciones que necesitamos y listo. Ese sería un caso interesante. O podríamos, por ejemplo, también, que es lo que nosotros hacemos en nuestro proyecto de Refactory, para cada llamada del API, se llama una función y necesitamos verificar los roles del usuario que está llamando el API. Entonces simplemente le hicimos un decorador que lo que hace es verificar los roles del usuario antes de que se llame la función. Y básicamente nada más no tenemos que repetir ese código de validar los roles en todas las funciones, sino que simplemente ponemos el decorador en todas las funciones del API y listo. Entonces, esos serían dos casos de uso. Y bueno, hay muchos casos en los que se podrían utilizar un decorador. Y es importante saber cómo funciona un decorador también, porque muchas librerías de Python utilizan decoradores y a veces uno los ve ahí y también no sabe cómo funcionan o qué hacen o por qué están ahí. O a veces uno se explica por qué esa función tal vez a veces uno la llama y hace otra cosa y es porque tiene un decorador. Ok, entonces hasta ahí con los decoradores. No sé si hay alguna pregunta, sino para pasar entonces con los generadores. Okay. Going, dude. Ok. Entonces, ahora los generadores. También son un feature que nos ofrece Python. Básicamente también va a ser una función que lo que nos va a devolver es un iterador. Y podemos usar ese iterador en un loop y nos va a devolver un valor a la vez, que es lo que se conoce como lazy evaluation, digamos. No nos va a devolver todos los valores de golpe, sino que nos va a ir devolviendo uno a la vez mientras los vamos pidiendo. Y en vez de utilizar, una diferencia es que en vez de utilizar un return, va a utilizar esta palabra reservada yield, y ya vamos a ver más o menos cómo se comporta. Entonces, digamos que tenemos una función generador y tenemos una variable n. Básicamente, cuando se va a ejecutar, cuando llega el yield, nos va a devolver esa variable n y se va a pausar. Ok, cada vez que nosotros hacemos un next, nos va a dar el siguiente valor. Va a seguir donde quedó pausado hasta que se encuentre otro yield y nos devuelve ese otro valor. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos llamar a hacer un next que nos devuelva el primer valor de n, seguir haciendo código y luego volver a hacer un next de ese generador y nos va a devolver el siguiente valor que se encuentre. Ok. ¿Está ahí todo bien? Ok.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una función normal? Básicamente, el generador contiene, bueno, el yield statement, y cuando se llama, retorna, a diferencia de una función que nos podría retornar algún objeto, un string o un booleano, lo que sea, el generador lo que nos va a volver es un objeto iterador, siempre. Y sobre ese objeto iterador le hacemos el next. La función en un generador se pausa cada vez que llega el yield, que era lo que estaba explicando antes. Y todas las variables locales, los estados se recuerdan. Por ejemplo, antes lo veíamos con n. ¿No? O sea que n al principio es 1, podemos seguir, hacemos el next, nos va a dar el 1, podemos seguir ejecutando código y volvemos a llamar el next y él va a recordar que ese n era 1. Entonces, eso es una característica. Y bueno, otra característica es que una vez que nosotros iteramos sobre todos esos yield, ya no se puede volver a iterar, sino que tendríamos que volver a hacer una instancia de ese generador para poder volver a iterar sobre esa lista. Okay. Me preguntan que qué pasa si se hace next sobre un generador que ya terminó de iterar sobre todos los yields. Le va a tirar una excepción que se llama stop exception. Sí, que me preguntan qué pasa cuando se hace next. Básicamente continúa donde quedó pausado. Básicamente, cuando nosotros llamamos next por primera vez, él va a hacer n igual 1, luego hace el print de this prints first, luego hace el yield, nos va a volver 1. Ok, ahí se pausó. Podemos seguir haciendo código si nosotros queremos. Luego hacemos next otra vez y él va a quedar donde había quedado previamente y va a ser n más igual 1. Luego imprime this print second y nos hace yield del n. Creo que sí. Sí, ¿verdad? ¿O no? No. Lo que pasa ahí es que el ejemplo de 3 tiene más. No escuché nada. Que si hay una forma de validar que existe un next. No estamos seguros, pero yo creo que por lo general los dineros están haciendo esto. Entonces siempre hay un next. Sí. Sí, bueno, preguntan que si hay una forma de validar si hay un next. Bueno, es que generalmente un generador en realidad se hace sobre un loop o sobre un for, y sobre un for no es necesario hacer un next. Y el for se va a encargar por nosotros de saber si hay un next o no. Pero digamos, si nosotros hiciéramos un next de un generador que ya terminó, nos va a tirar la excepción se llama exception stop iteration, creo que se llama la excepción. Entonces, sería una forma de validar si existe un next, sería capturar esa excepción, diría yo. Ok. A nivel de memoria, me preguntan qué tan eficiente es usar un generador. Digamos, a nivel de memoria es bastante eficiente porque, digamos, si usted tuviera una lista, digamos, usted lee un archivo que tiene miles de rows, si usted lo cargara, digamos, sin un generador, sino que lo carga en una lista o lo carga en algún objeto, no sé, un objeto, un diccionario, pues está cargando todo el archivo. En cambio, si lo hace con un generador, él va a ir uno por uno. En chunks, exactamente. Entonces, haríamos a nivel de memoria muy eficiente, pero creo que sí es más lerdo que hacerlo cargando todo Ajá, sí. Pero, digamos, creo que a nivel de memoria se va a ahorrar más. Ok, ¿por qué usar generadores? Porque son fáciles de implementar. Si nosotros quisiéramos, en Python, de hecho, hay una forma de representar todo en clases. Nosotros, por ejemplo, podemos representar funciones como una clase o podemos representar strings como una clase.
Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer un generador, se vería más o menos como se ve en la imagen de la izquierda. Tenemos que implementar una función iter y una next. Ese next básicamente es lo que se va a llamar cada vez que hacemos .next y nos va a dar el siguiente valor. Python nos ofrece el yield, que nos ahorra hacer todo lo de la izquierda. Entonces, es una razón que es fácil de implementar. Lo que decía antes es eficiente con la memoria, digamos, porque no tienes que cargar todo en una lista completa de datos, sino que puedes ir uno por uno y eso te va a ahorrar en memoria. Sirve, por ejemplo, para representar streams infinitos de datos. Por ejemplo, si usted quisiera una lista de todos los números primos y los cargara en una lista, sería infinito. Pero si lo hicieras con un generador, puedes ir uno por uno y ahorrarte en memoria. Funciona también para seguir ciertos órdenes específicos. Por ejemplo, usted podría hacer, si digamos que tengas 3 funciones, 1, 2, 3, y quieres que se ejecuten exactamente en ese orden, lo pueden meter en un generador y que le haga yield a cada una de esas funciones y nada más llamas al next y usted se asegura de que siempre va a venir en ese orden. Y otro caso de uso que estoy leyendo son los pipeline generators, que es básicamente cuando, por ejemplo, aquí es un ejemplo de ventas, por ejemplo, de ventas de pizza. Entonces, aquí leemos un archivo, leemos la primera columna, ahí donde hace line 0, eso es básicamente que está leyendo la primera columna, y todo eso lo encerramos en unos paréntesis redondos y eso básicamente lo que nos va a volver es un generador. Y sobre ese generador le podemos hacer un zoom y va a ser mucho más eficiente que hacerlo leyendo todo de golpe. Ahora, sería aún más eficiente si, por ejemplo, nosotros estamos leyendo un archivo y tal vez el dato que necesita está a la mitad de ese archivo, a diferencia de que tuviera que cargar todo el archivo solo para encontrar que lo que necesitaba estaba a la mitad. Entonces, si se utilizara un generador sería mucho más eficiente, porque puedes ir uno por uno, llegaste a la mitad, encontró lo que necesitaba y se sale y pues ahorraste un montón de memoria. No sé si hay preguntas. Okay. Y bueno, básicamente eso sería. No sé si hay, no sé si hay alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver. Si no hay preguntas, entonces eso sería. Muchísimas gracias. Ok, chicos, ¿alguna pregunta para Andrés? No, por acá. ¿Aquí en la llamada alguno con alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna vez ha implementado algún generador en algún proyecto? De hecho que no. Pero sí he usado muchas librerías que usan generadores. Entonces, funciona mucho para cuando a veces uno quiere como indagar un poquito y aprender cómo funcionan las cosas, pero no, la verdad no se me ha dado un caso específico donde haya tenido que utilizar un generador. Pero es interesante saber que existen y saber que hay ciertos casos en los que tal vez sí podríamos llegar a utilizar un generador. Gotcha. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? No. Ok, entonces más bien muchas gracias Andrés por la charla y gracias a todos que participaron. Les recuerdo nada más que mañana tenemos otra charla de la semana de PyWeek para que nos puedan acompañar. Y les recuerdo también que pueden poner las charlas en el timesheet en el proyecto de Education Trainees o en el de GapU Event. Cualquiera de los dos funciona bien. Más bien, muchas gracias a todos y que tengan una bonita tarde. Pura vida. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchísimas Espero que gracias. les haya sido de utilidad. Pura vida. Hasta luego. Gracias. Gracias.